Muchas gracias a Laboratorios Abbott, uno de los laboratorios más importantes en el mundo, por invitarme a esta ronda de actividades académicas Amplify Expert 2021. Igualmente quiero agradecer a la doctora Andrea Arzuaga, excelente ejecutiva de Abbott, con la cual tenemos permanentemente intereses intelectuales similares. Y además quiero agradecerle, en nombre de mi grupo de gastroenterología, todo el apoyo irrestricto que ella siempre ha tenido para la educación médica continuada y la actualización en medicina. Hoy me corresponde hablar sobre síndrome de intestino irritable en el consultorio. ¿Cuál es la importancia de rifaximina y de los antiespasmódicos? Para este importantísimo tema, traigo una historia clínica de la vida cotidiana. Pacientes como esta paciente todos los días se ve en nuestros consultorios. Es una mujer de 38 años, casada, secretaria, 2 hijos. Diagnóstico previo de colon irritable desde hace 6 años. Colonoscopia en 2 ocasiones. Última colonoscopia hace 1 año. 3 endoscopias, gastritis crónica, H. pylori positivo, tratado y erradicado. Múltiples tratamientos previos con trimebutina, bromuro de iosina, enterogermina, simeticona, probióticos, dietas, y no había mejoría. Síntomas actuales son crisis de dolor abdominal por lo menos 3 veces a la semana, acompañadas de diarrea o de estreñimiento, distensión abdominal, ansiedad, dispareunia, síntomas de reflujo. Ha tenido 3 incapacidades en los últimos 6 meses. Este cuadro clínico no es infrecuente en nuestros consultorios de gastroenterología. El diagnóstico que se le hizo a esta paciente es que tiene síndrome de intestino irritable sin mejoría, y el plan terapéutico con ella fue el siguiente. Primero, una explicación entendible, clara, sobre la naturaleza benigna de su enfermedad, explicarle que no predispone a cáncer, que no tiene el colon inflamado, etc. Y darle rifaximina, 550 miligramos, 3 veces al día por 14 días. Muy probablemente este es el aspecto de esta paciente, y es el paciente que frecuentemente se ve en gastroenterología. El síndrome de intestino irritable no es colon irritable, porque colon irritable no existe en medicina. Es como si alguien dijera dentre, aiga. Da vergüenza. Cuando la gente no ha estudiado profundamente el SII, siempre piensa esto: a la porra, soy Batman. Colon irritable es el colon inflamado. Sin embargo, hoy día se sabe que el síndrome de intestino irritable es una patología absolutamente orgánica. Tiene activación del sistema inmune, alteraciones psicológicas, problemas de sensibilidad, alteración de la motilidad, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado en el 80%. 80% de los pacientes tienen bacterias anormales en el intestino delgado. Hay mala absorción de sales biliares, aumento de la permeabilidad, hay un clúster genético que predispone a la enfermedad, hay alteraciones epigenéticas, hay autoanticuerpos y hay un subgrupo de pacientes en los cuales el SII es una enfermedad autoinmune. Con esa cantidad de anormalidades intrínsecas absolutamente complejas, el paciente en el consultorio tiene lo siguiente: tiene dolor, tiene bloating o sensación de distensión abdominal, estreñimiento o diarrea. Y estos múltiples mecanismos no se ven, pero eso está subyacentes. El diagnóstico de esta importante patología se hace con base en los criterios de Roma 4. Con criterios de Roma 4, los últimos producidos en el mundo, 4.6% del mundo tiene SII, con Roma 3, 10%. Y la importancia de criterios de Roma 4 son los siguientes. Cuando se cumplen perfectamente los criterios, el valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de que alguien tenga exactamente la enfermedad, es lo siguiente. Cuando hay estreñimiento, la exactitud es 99%. No,
es muy raro una enfermedad orgánica cumpliendo los criterios de Roma 4. SII mixto, como el de esta paciente, 98% de que sí tiene SII. SII con diarrea, 88%. Es por eso que hoy día, 2021, los criterios de Roma 4 son el gold estándar para esta patología. Y estos son los criterios. Crisis de dolor abdominal y 2 o más de lo siguiente. Que cuando hay el dolor se asocia con la defecación, hay cambio en la frecuencia de las deposiciones, cambio en la apariencia de las heces y debe aparecer esto una vez por semana, últimos 3 meses, para que exista la patología. En esta paciente la actividad era 3 veces por semana. Por supuesto que es imprescindible que en la historia clínica no existan síntomas de alarma, no hay pérdida de peso, no hay anemia, no hay rectorragia o patologías evidentes que expliquen los síntomas. Con base en lo anterior, el SII puede ser con diarrea y es el 30% de los pacientes. Y se caracteriza porque en el 25% de las veces que va al baño es una deposición Bristol 6 o 7, como está aquí. O puede ser con estreñimiento, heces duras, Bristol 1 o 2. Rara vez son heces acuosas. Y es mixto como nuestra paciente del día de hoy, en que más del 25% de las idas al baño es estreñimiento y más del 25% es diarrea. Y hay uno que es inclasificable. Este es muy complejo de manejar. El tratamiento de esta interesante enfermedad está dirigido específicamente al síntoma predominante. Y esto es absolutamente clave. Cuando hay alteración de la función intestinal, puede aparecer estreñimiento y los remedios que tienen una recomendación fuerte, es decir, utilizarlos sobrepasa los beneficios, los riesgos que puede tener el medicamento. Los medicamentos que tienen evidencia de alta calidad y son fuertemente recomendados para estreñimiento y el SII es lubiprostone, linaclotide. Son unos secretagogos. El Psyllium y PEC no sirven. El Psyllium no sirve. Diarrea. El estándar, el gold estándar, el medicamento de elección aprobado recientemente por la FDA y con múltiples trabajos en el mundo es la rifaximina o el eluxadoline. Si estos remedios interesantes y espectaculares con evidencia de alta calidad no están disponibles, el doctor podría elegir un sucedáneo como loperamida, ondansetron, tricíclicos. Personalmente creo que dieta baja en FODMAP no tiene ninguna utilidad. Dolor o malestar abdominal, bromuro de pinaverio, bromuro de otilonium, son los dos únicos antiespasmódicos con evidencia de alta calidad. La mentoleosa, tricíclicos, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina están en duda. Cuando hay bloating o distensión abdominal, el bloating es la sensación de distensión abdominal sin distensión visible. El mejor medicamento es la rifaximina, pero también se puede usar bromuro de pinaverio, bromuro de otilonio. Este cuadro merece ser resaltado para que el público comprenda que jamás en el SII se formula un remedio para el colon. No hay medicamentos para el colon. Y los antiespasmódicos son los más frecuentemente utilizados en el 70 a 80% de los pacientes. Y estos antiespasmódicos relajan el músculo liso. Los de mayor evidencia disponible, que es el bromuro de pinaverio y el bromuro de otilonio, son calcio antagonistas. Recientemente el profesor Jan Tak, líder mundial en esta patología, ha hecho una excelente revisión y destaca justamente esto. Los únicos dos con evidencia impresionante. La trimebutina, este metaanálisis publicado hace casi 30 años, casi 20 años, demostró que la trimebutina es similar a un placebo. Y para el dolor, la rifaximina ha demostrado que es útil en estos individuos. Cuando se compara el bromuro de otilonio, que es un excelente medicamento, con el pinaverio, se encuentra lo siguiente. El bromuro de otilonio
A las 5 semanas, 10 semanas, es exactamente igual a un placebo. Y la mejoría, y en nuestra experiencia, se comienza a ver a las 15 semanas de tratamiento. Y esto, por supuesto, el paciente se desespera, ya van casi 4 meses y no mejora. En cambio, la publicación más reciente de un excelente trabajo sobre pinaverio se encuentra que a las 2 semanas comienza notablemente la mejoría con respecto a un placebo que es el que está aquí en azul, y este es bromuro de pinaverio. Tanto para el dolor abdominal, menos dolor, mejor consistencia de las heces, y a las 4 semanas se mantiene perfectamente este par de endpoint en este estudio. Menos dolor, mayor consistencia de las heces. La rifaximina es un antibiótico que solamente actúa como antibiótico en el intestino delgado. Es un antibiótico tópico, no se absorbe. 99.96% va a las materias fecales. Y la dosis recomendada son 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Actúa solamente como antibiótico en el delgado. Es excelente y el medicamento de elección en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado presente en el 80% de los pacientes. Modifica el microbioma a nivel del colon, produce una restauración y se considera un antibiótico eubiótico, mejora la disbiosis, sirve para el bloating y la diarrea, y recientemente para el dolor. Es seguro, no tiene efectos adversos más allá de lo que produce un placebo y tiene seguridad demostrada ahí y eficacia. Recientemente, en el último Congreso Americano de Gastroenterología, se ha presentado un interesante trabajo en el cual había pacientes con SII que no habían respondido a otros tratamientos y fueron asignados de manera aleatoria para recibir rifaximina o placebo. Para el dolor abdominal y consistencia de las heces se vio que lo que está aquí en la barra negra es rifaximina, es superior a placebo. En dolor abdominal respondía mejor que placebo, 60 versus 40%, consistencia de las heces mejor que placebo y bloating mejor que placebo. Todo fue estadísticamente significativo. Este trabajo para nosotros ha representado un gran avance para estos pacientes. Paciente con SII que no responde a nada, responde a rifaximina. Este mensaje quiero dejarlo contundente en esta pirámide personalizada del tratamiento. Primero, un diagnóstico basado en los síntomas, en Roma 4. Explicar al paciente por qué aparecen sus síntomas. Dieta, solamente recomendamos suspender lo que al paciente le haga daño. Los medicamentos para el síntoma principal, y se pueden combinar medicamentos. Hemos combinado frecuentemente un antiespasmódico con rifaximina o rifaximina más un secretagogo, y el paciente de difícil manejo debe ir a una junta médica para que expertos en SII lo manejen. Ningún tratamiento es eficaz y quiero enfatizar que cada día en el mundo se combinan tratamientos, un antiespasmódico buscando el que tenga mejor evidencia, con antidiarreico, rifaximina, un antiestreñimiento como lidaclotide, etcétera, lubiprostone. Y los mensajes que quisiera para su casa y que recuerden mi conferencia y nunca lo olviden, es que el SII es una enfermedad orgánica, no es una enfermedad psicológica, jamás. Es una patología absolutamente seria, altera la calidad de vida, se diagnostica con criterios de Roma 4. El remedio es personalizado, para cada paciente un remedio. Y en nuestra experiencia y con base en evidencia publicada, recomendamos bromuro de pinaverio para el dolor y para el bloating y rifaximina para el dolor, diarrea y bloating. Este es el aspecto de un paciente con SII que es visto por un experto. Si el paciente no sale contento y satisfecho, estuvo en problemada la consulta. Creo que después de esto que he dicho aquí ahorita, lo más probable es que la gente diga a la porra, ya no soy Batman. El síndrome de intestino irritable es más complejo, no es el colon inflamado. Y este paciente refractario que se ve con alguna frecuencia en los consultorios, hoy tiene su antídoto claramente disponible, rifaximina y bromuro de pinaverio. Gracias, muy amables por su atención.
Doctor Otero, muchísimas gracias por la presentación de este caso clínico y esa revisión muy concisa de los conceptos más importantes en su manejo. Doctor, por aquí tenemos preguntas de los asistentes y los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat. Estamos aquí pendientes. Pregunta el doctor Juan Carlos Castro, en síndrome de intestino irritable, ¿cuándo solicitamos la prueba de aliento? Recientemente el profesor Pimentel demostró que la gente que tiene una prueba de aliento positiva para SIBO responde más a la rifaximina. Pero cuando uno analiza ese trabajo de investigación se encuentra que aunque la gente tenga la prueba de aliento negativa, responde un 40%. Concretamente, nosotros no usamos ya el test de aliento para buscar el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. Tiene falsos positivos, falsos negativos, y es mejor iniciar un antibiótico como rifaximina porque no es tóxico, es seguro, y después que lo toma el paciente se miraría qué sucede. Recientemente se ha publicado un trabajo que demuestra que 14 días de rifaximina, 550 miligramos, 3 veces al día, mejora el SIBO en un 87%. Conclusión, personalmente creo que para dar rifaximina ante la sospecha de SIBO es injustificado. Es mejor el antibiótico enseguida. Muy bien, por aquí también nos preguntan, doctor, de cuál ha sido su experiencia con el uso de probióticos en síndrome de intestino irritable. Muchas gracias por la pregunta, maravillosa, fantástica. En el SII el microbioma está alterado. Y ese microbioma alterado ha tenido 3 enfoques o 3 estrategias. Uno, dar probióticos. Le digo enseguida, no sirven. Trasplante de materia fecal para recomponer el microbioma alterado a partir de un donante sano. Hay estudios en camino. Y la rifaximina, que tiene un mecanismo eubiótico, aumenta muchos microbios saludables, bifidobacterio, lactobacilo, el Prausnitzia-Faecalibacterium, y segundo, quita el SIBO. Entonces, probióticos. Probióticos no hay evidencia. Trasplante fecal está en camino, de tal suerte que la modificación del microbioma en SII por ahora es la rifaximina. Nos preguntan también sobre el papel del psicoanálisis en manejo de síndrome de intestino irritable. Esa pregunta es fantástica, maravillosa. Los pacientes con SII, más frecuentemente que la gente sana, estos tienen más frecuentemente trastornos de la esfera mental, depresión, ansiedad, estrés, etc. Pero en estudios más recientes, prospectivamente analizados los pacientes, se encuentra que primero está el SII y después aparecen las alteraciones cognitivas. Voy al siguiente mensaje contundente al respecto. No es que un paciente nervioso le da SII, no. La alteración de la esfera mental hace más sensible al paciente a los síntomas de SII. Hay pacientes con trastornos psiquiátricos severos que ameritan tratamiento psiquiátrico. Para que se comprenda mejor lo anterior, un paciente con depresión, con ansiedad, tiene disminución de la quimiosensibilidad, es más sensible. Si alguien está deprimido, estresado, ansioso y tiene un dolor de muela, se muere con el dolor de muela. Si alguien tiene un dolor de muela y no está ansioso ni deprimido, el dolor lo tolera mejor. Entonces, en casos severos de trastornos psiquiátricos manifiestos, el psiquiatra. Pero voy a aprovechar la pregunta para comentarles nuestra experiencia. El mejor psiquiatra es el doctor médico tratante. Habrá que explicarle al paciente varias cosas. Una, hacer un reaseguramiento. Es decir, señor, su dolor abdominal de 15 años no se convierte en un cáncer. Es al contrario. Si usted anda muy estresado, mire usted cómo hacemos. Lo que pasó, ya pasó, querido paciente. Nunca es tarde para comenzar. Es una actitud proactiva hacia el paciente. Cuando el psiquiatra que no tenga conocimiento del SII ve al paciente, le quiero decir que mi experiencia es que del psiquiatra hacia acá viene peor, porque no solamente la esfera mental, el microbioma modifica la parte cognitiva, el behavior.
el comportamiento es modificado por el microbioma. Conclusión: un psiquiatra, para mandarle a un paciente con SII, será un psiquiatra de un grupo de gastroenterólogos expertos en SII. Sí, nos preguntan también si se puede considerar el síndrome de intestino irritable una enfermedad infecciosa. Gracias por la pregunta, magnífica. 10% de los pacientes que tienen gastroenteritis aguda, independientemente de la etiología, pero los estudios se han hecho más con Campylobacter jejuni, 10% de gastroenteritis bacteriana dejan hacia el futuro SII, que se llama SII posinfeccioso. El profesor Pimentel es un líder mundial en el intestino irritable posinfeccioso y ha encontrado que anticuerpos antivinculina, anticuerpos contra la citotoxina citoletal distensionante de las bacterias gram negativas, el ser humano produce anticuerpos contra esa toxina de bacterias gram negativas, pero ese anticuerpo tiene reacción cruzada con la vinculina, una proteína estructural de las neuronas y de las muchas células del aparato digestivo, de tal suerte que el posinfeccioso es algo autoinmune. Son anticuerpos contra unas proteínas bacterianas que le pegan al sistema nervioso entérico y traen sensibilidad aumentada, aumento de la permeabilidad, etc. Claro que existe. Es el mejor modelo para demostrar que el SII es una patología orgánica. Doctor, con lo que usted acaba de aclarar, dio ya respuesta a varias de las preguntas que teníamos acá de los asistentes. Preguntan también sobre los antidepresivos tricíclicos, ¿cuáles tienen mejor evidencia? Lo más frecuente, lo que más han estudiado es la amitriptilina y se utiliza fundamentalmente como un neuromodulador visceral. Cuando utiliza un antidepresivo como neuromodulador visceral, significa en medicina que es a dosis muy bajas, diferente a dosis antidepresivas. Nuestra experiencia para el dolor abdominal en pacientes con SII que no responden a nada es amitriptilina en dosis bajas. Inicialmente 12.5 miligramos. Si no tiene efectos adversos por la amitriptilina, le puede dar 25 miligramos después. La sertralina actúa más rápidamente, pero nuestra experiencia es con la amitriptilina. Pregunta si los antidepresivos tricíclicos estarían más indicados en síndrome de intestino irritable con diarrea que con estreñimiento, teniendo en cuenta los efectos anticolinérgicos que pueden tener. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es cuando hay diarrea. Y sirve tanto para el dolor como para la diarrea. Si tiene estreñimiento, como dice el doctor, tiene toda la razón, se puede empeorar el estreñimiento. De acuerdo. Aquí tenemos algo que si para el diagnóstico en este momento hay algún avance en biomarcadores. Gracias por la pregunta, fantástico. Los esa pregunta me encanta, todas son lindas, pero me parece está mucho más allá de la emoción que uno pudiera sentir por otra. Recientemente, el grupo del doctor Pimentel tiene biomarcadores de segunda generación y ha encontrado que anticuerpos antivinculina, anticuerpos anticitotoxina distensionante citoletal, más frecuentemente están presentes en SII versus enfermedad de Crohn y versus colitis ulcerativa. Y cuando ambos anticuerpos son positivos, el valor predictivo positivo para SII es altísimo. Mejor dicho, es posible que uno no puede vaticinar, pero yo creo que el próximo consenso de Roma va a haber que meter los biomarcadores que están en camino. Voy a recapitular. Cuando ambos anticuerpos están presentes, o están ausentes mejor, están ausentes, no existe intestino irritable, 99% de certeza, tienen alta especificidad. Entonces, estos marcadores de segunda generación están muy cerca, falta el estudio con voluntarios sanos, está el estudio con SII versus enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, con gente sana, se espera ese estudio para decir exactamente cuál es el rendimiento. Por supuesto,
En el futuro se va a acabar la historia de que una enfermedad psiquiátrica, emocional, no, es orgánica. Gracias por la pregunta. Muy bien, doctor. Dice si realmente es cierto que hay permeabilidad intestinal aumentada en el síndrome de intestino irritable. Eso es cierto. Hay diversos estudios con diversas metodologías que han demostrado que ese aumento de la permeabilidad existe. Lo que está subyacente a eso no se sabe, pero participa el microbioma. Recientemente se ha encontrado que la gente que tiene SII y alteración psicológica o psiquiátrica tiene un mapa microbiológico distinto al que no lo tiene. Y bacterias anormales en el sitio donde no deben estar aumenta la permeabilidad intestinal. Es absolutamente cierto. Y algo importante que va a aprovechar enseguida es que muchos de estos pacientes tienen alteración de la absorción de sales biliares. Y es por eso que muchos pacientes con SI y diarrea que no mejoran con los tratamientos iniciales, se les puede intentar colestiramina o colestipol como un secuestrador de sales biliares. Muy bien. Hay una pregunta que dice, considerando que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad crónica y el esquema con rifaximina indica 14 días, ¿a cuánto se debería repetir considerando que los síntomas pueden reaparecer en cualquier momento? Esa pregunta ha sido respondida recientemente en varios ensayos clínicos. Cuando se da rifaximina, se está eliminando el SIBO que está presente en muchos pacientes. Como estos individuos tienen la predisposición a hacer SIBO, a hacer sobrecrecimiento bacteriano, los estudios han demostrado que un ciclo inicial de rifaximina mejora un grupo de gente. Los que no mejoran han sido asignados aleatoriamente a un segundo ciclo. Y los muchos que no respondieron en esta segunda vez respondieron. Los que no respondieron ahí fueron a otro estudio aleatorizado. Los que no respondieron, respondieron. Conclusión. En el que responde, inicialmente, es posible que a ese haya que repetirle la rifaximina. Tú está predispuesto al SIBO. Y el que no responde, se le puede dar hasta 2 y 3 ciclos y puede responder de manera acumulativa. Una cosa fundamental en el SII es que debe existir una magnífica relación médico-paciente, porque la alteración psicológica, etcétera, puede modular el aparato digestivo, porque el eje intestino-cerebro tiene influencia recíproca. Para responder la pregunta específicamente, se puede repetir 3 veces, hasta ahora en los estudios, la rifaximina. En nuestros pacientes, tengo algunos pacientes que me dicen, doctor, tengo otra crisis de SII, ya empecé a tomar la rifaximina, y eso se le hemos enseñado. Puede repetirla. Muy bien, doctor. Preguntan si se puede utilizar como antiespasmódico el butilbromuro de iosina. Hay 3 metaanálisis que han demostrado que ese remedio no tiene ninguna utilidad. El único sitio donde lo utilizan en el mundo es en Estados Unidos porque ahí no tienen ningún antiespasmódico. La bromuro de iosina tiene riesgos. Retención urinaria, problemas con glaucoma. Y la evidencia en los metaanálisis no es mejor que un placebo. Faltan estudios. Yo siempre me pregunto por qué en Estados Unidos lo siguen utilizando si no hay evidencia de que sirva. Lo más probable es porque allá no hay más antiespasmódicos. No tiene utilidad. Muy bien. Preguntan si la rifaximina se puede utilizar en síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Excelente pregunta. Hay un grupo de pacientes los cuales tienen una microbiota metanogénica. 30% de la humanidad tiene microbios metanogénicos, producen metano. Y el metano es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso entérico en lo que respecta a la propulsión del colon. Hoy día
hay estudios en camino y hay observaciones clarísimas que rifaximina, si bien está aprobada para diarrea, hay un grupo de pacientes que con el test respiratorio de hidrógeno, si se demuestra en el test respiratorio de hidrógeno que el individuo es metanogénico, ahí tiene utilidad la rifaximina, porque el metano es un neurotransmisor inhibidor del peristaltismo del colon. Magnífica pregunta, doctor, muchas gracias. Muy bien. Pregunta, bueno, ¿qué opina de la dieta sin lácteos y baja en alimentos pulmados? Sí hay... Gracias, doctor. Voy a empezar por la última parte. FODMAP, fermentable, oligo, disacárido, monosacáridos, polioles. Es decir, hay alimentos los cuales no son absolutamente o completamente metabolizados y absorbidos en el intestino delgado. Ellos llegan al colon y las bacterias individuales de cada persona, a partir de los alimentos fermentables, que son el FODMAP, hacen gas, metano, hidrógeno, mercaptano, metanetioles. Y entonces, muchos pacientes con dieta baja en FODMAP, pues tendrán menos alimentos fermentables en el colon. Y esa dieta se ha utilizado, sigue siendo recomendada por algunos, pero nosotros tenemos las siguientes observaciones críticas. Primero, que esa dieta baja en FODMAP disminuye el lactobacilo, el bifidobacterium, que son las bacterias encargadas de producir mayor cantidad de ácido graso de cadena corta. Y de esa manera el colon está expuesto hacia el futuro a una alteración del sistema inmune. Son muy restrictivas. Y la evidencia publicada hasta el 2021 indica que son tan poquitos los pacientes que están metidos en esa dieta que no se justifica recomendarla como hasta hace unos años como dieta de primera línea en manejo de los pacientes. Es muy restrictiva. Entonces, ese es el primer punto. Y tiene efectos metabólicos importantes, inmunológicos en el individuo. Voy a ponerles un ejemplo sencillísimo. Creo que a nadie se le ocurre pensar que las verduras y las frutas son perjudiciales. Diversas publicaciones han demostrado que frutas y verduras protegen contra cáncer de colon y otras patologías. Bueno, estas frutas y verduras son FODMAP. Es muy restrictiva, son 5 páginas y la reintroducción del alimento es complejísimo. Nosotros no la usamos, la gente la preconiza, pero la evidencia publicada indica lo que yo acabo de decir ahorita. Doctor, yo me perdí ahorita. Bueno, con respecto a la leche, claro, nuestra recomendación no es que, como tiene intestino irritable, por formulación médica, 0 leche, 0 trigo, 0 cereales, no. Es mucho más amplia, creo, en la práctica clínica la consideración. Señor, usted va a suspender lo que le haga daño. En nuestra unidad tenemos una dieta baja en FODMAP que usamos hace como 15 años y la voy a decir enseguida con su venia, doctor. No comer leche ni derivados, banano, peras, duraznos, uvas, manzanas, habichuelas, frijoles, pepino, repollo, coliflor. Yo no soy nutricionista, yo no tengo nada que ver con culinaria, pero la quitamos por 2 semanas. Y después le decimos, señor, reintroduzca uno por uno a ver cuál le hace daño. Y cual encuentre uno que le haga daño, lo suspende. Esa es nuestra dieta baja en FODMAP. Eso es lo que hacemos nosotros. Muy bien, doctor. Bueno, creo que ya aquí se han resuelto pues, las preguntas de nuestros asistentes. Nuevamente, doctor Otero, un placer tenerlo aquí. Siempre es su casa, nos complace mucho que está aquí, siempre generosamente viene, comparte experiencia, casos muy prácticos, unos mensajes realmente muy concretos que a nuestros asistentes seguramente les va a ayudar a optimizar el manejo de sus pacientes, porque esta es una patología que les llega primero es al médico de cuidado primario, al médico general. De acuerdo, doctor. Mil gracias por la invitación. Quiero contarles que cuando el médico de cuidado primario tiene en cuenta estos conceptos tan básicos, es mínima la cantidad de pacientes que llegan al gastroenterólogo. Muchas gracias, doctor, y fue para mí un placer compartir con los colegas de cuidado primario, a los cuales yo quiero, admiro y respeto muchísimo. Son la línea de frente con todos los pacientes. Muchas gracias, queridos colegas, por estar con nosotros esta tarde.
Muy bien, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que les hayan quedado estos mensajes que seguramente los van a poner en práctica en el manejo de sus pacientes y van a compartir ustedes esta revisión, este conocimiento con sus colegas en los próximos Amplifies en que ustedes van a ser los protagonistas. Muy buena noche para todos, se cuidan mucho y AOL es su casa. Gracias.